Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas más hermosas que nosotros podemos disfrutar de la vida cristiana precisamente es esto, la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Significa que sencillamente Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. ¿Sabes? Nosotros no merecemos la salvación, sin embargo, Dios nos la otorga cuando nosotros reconocemos el sacrificio victorioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo creemos en nuestro corazón, recibimos ese amor y esa misericordia, y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos una nueva vida en Cristo. Esto es la gracia de Dios. Y creo que en este pasaje de la Escritura, precisamente donde observamos que hay argumentos, que hay discusiones entre estos nuevos creyentes que se están sumando a la fe cristiana, de repente aparece un grupo de judíos, creyentes también, que deciden que para poder ser salvos, no tan solo debían de creer en Jesucristo, sino que tenían que hacer algunas otras cosas añadidas. De alguna manera querían que ellos se circuncidaran y adoptaran de alguna forma los rituales que Moisés había establecido en un principio. Y sabes, esto provoca una gran argumentación. Te voy a leer los primeros versículos de esa escritura para que podamos tener una idea de lo que significa todo esto. Dice así la versión Reina Valera de esta escritura. Dice así, versículo número 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La primera enseñanza que yo logro rescatar de este precioso pasaje en estos primeros versículos es la siguiente: reconozcamos el peligro del legalismo. Sabes, caer en el legalismo, tratar de alguna manera que a través de la formalidad y de los rituales, a través de la religión, nosotros podamos alcanzar la salvación, es un tremendo error. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura es muy clara cuando nos dice allá en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo número 8, cuando dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabes, debemos entender que cuando nosotros queremos ser esas personas muy legalistas, que anteponemos nuestras formas, estilos y maneras de tratar de vivir la vida cristiana antes de lo que Dios ha hecho, sencillamente caemos en un legalismo que puede al final de cuentas perder nuestro corazón y perdernos en la deriva de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestras vidas. Sabes, hoy en día, en pleno 2023, nosotros podemos observar cómo se levantan grupos de pseudo cristianos que de alguna manera van a tratar también de hacer que tú vuelvas otra vez a irte a esos lineamientos judíos. Te van a tratar de judaizar nuevamente. Te van a decir que el Señor Jesucristo pues ya no es el Señor Jesús, que se llama Yeshua y que es Yeshua Hamashiach, y te van a tratar de enseñar
enseñar algún tipo de doctrina que no tiene que ver con la verdad de Dios. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado de mantener nuestra fe cristiana limpia, transparente. ¿Sabes por qué? Porque igual cuando Pablo y Bernabé predicaban, ya había gente que de alguna manera estaban tratando de meter ese tipo de legalismos dentro de la iglesia. La salvación, entonces, querido hermano, es por gracia. No te quede ninguna duda. Pablo y Bernabé discutían y aclaraban esas dudas inmediatamente, a tal grado que ellos decidieron ir a hacer un pequeño concilio con los apóstoles y con los ancianos y con la parte del cristianismo que estaba en ese momento para poder aclarar ese punto. Pero me encanta que en medio de este debate ellos pudieron también disfrutar, ¿sabes qué? Del compañerismo, de la compañía de la iglesia. Me gusta el versículo número 3 cuando dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Me encanta esto, porque en medio del debate, en medio de la discusión, la iglesia estaba allí cubriendo la vida de estos grandes siervos de Dios. Hay una segunda enseñanza que quiero dejar en tu corazón en este momento. Número 2, defendamos la verdad de Dios. Vamos entonces a procurar defender la palabra del Señor, defender la Biblia, no de manera argumentativa y necia, sino más bien a través del ejercicio de una vida transparente, de una vida que da fruto, de una vida que va hacia adelante, creyéndole a nuestro Dios maravilloso. Fíjate lo que dice el versículo número 6 en adelante. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Me encanta porque en medio del debate está Pablo, está Bernabé, están los ancianos, están los demás apóstoles, pero ¿sabes quién es el que se levanta para hablar? Precisamente Pedro. ¿Y quién mejor que Pedro, que había sido el primero de los apóstoles en abrir el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y Pedro dice: saben ustedes, saben la historia, saben cómo Dios me usó de alguna manera muy poderosa, y yo pude observar cómo Dios incluso les estaba dando el Espíritu Santo a los gentiles. Y así que comienza Pedro a hablarles al corazón, diciéndole algunas cosas interesantes. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque lo primero que dice Pedro aquí en este versículo número 7 es que, versículo número 8, perdón, y dice: y Dios, que conoce los corazones. Primera cosa que yo creo que deberíamos recordar: Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la intención de nuestra vida. Dios conoce lo que nos motiva, y eso deberíamos de recordarlo siempre. Pero también sigue diciendo el versículo número 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y es que Dios no tan solo conoce nuestros corazones, sino también nos va purificando conforme a nosotros tenemos una relación fresca con este Dios maravilloso. Me encanta la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está con nosotros, ayudándonos para seguir adelante. Por la gracia de Dios nosotros podemos obtener la salvación. Y entonces termina este versículo número 11 de la porción del día de hoy diciendo algo maravilloso, cerrando esta parte de una manera abrumadora. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Sabe? No hay discusión, no hay manera. No somos salvos a través del esfuerzo cotidiano que hacemos. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos solamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en Él, pero a través de su gracia. No somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de este Dios maravilloso que nos permite entonces continuar adelante cada día sabiendo que Dios es bueno. Ahora, las obras que nosotros vamos a hacer precisamente son la consecuencia de haber recibido la salvación, la consecuencia de haber recibido la gracia abundante de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mando un saludo. Hasta pronto.